Graduación negativa extrema. Esta será la graduación de la cual calcularemos su curva. Anotaremos primeramente la base de nuestro lente, que es una base de 0,50 dioptrías. Posteriormente anotaremos la graduación de la que vamos a calcular su curva, que para nuestro ejemplo es una graduación de menos 17 dioptrías esféricas. Y a continuación agregaremos la respectiva compensación para esta graduación. Aquí es importante señalar que este tipo de compensaciones que llevan estas graduaciones, que son graduaciones negativas extremas, les corresponde una compensación muy elevada. En este caso, la compensación que usaremos será de 1.75. Y a continuación sumaremos estos tres valores, de lo cual obtendremos el siguiente valor. Esta será la curva que necesitaremos para graduar el lente con una graduación de menos 17 dioptrías esféricas. Para este tipo de graduaciones es importante y por lo general utilizar lentes que tengan una base de las llamadas planas o bases como la que tenemos para este ejemplo, que es un lente con una base de 0,50 dioptrías, como lo pueden ver aquí. Es importante que manejemos este tipo de lentes con bases planas, porque al hacer la suma de los valores que tenemos aquí nos arroja una curvatura por lo general muy elevadas. Estas curvas elevadas son características de estos lentes con graduaciones negativas extremas. ¿Por qué necesitamos utilizar lentes con bases planas? Porque necesitamos reducir la curva interior lo más posible, es decir, que la curva interior no se haga tan pronunciada, porque en la medida en la que nosotros hagamos que la curva interna sea menos pronunciada, el lente será menos pesado y menos grueso. También porque entre más profunda o pronunciada sea la curva interna, el pulido de este lente resultará con mucha dificultad. Veamos ahora qué sucedería si nosotros, en lugar de utilizar una base de 0,50 como en este ejemplo, utilizáramos una base 2. Colocaríamos la base del lente, que como mencionamos la manejaremos ahora en base 2, con la misma graduación que tenemos de ejemplo, que es de menos 17 dioptrías esféricas. Y también agregaremos la respectiva compensación, que ya dijimos es de 1.75. Y al sumar los tres valores obtenemos una curva interna de 20.75 dioptrías. Como pueden ver, la curva interna que resultó de este ejemplo es más elevada que la curva interna del lente anterior. Esto es porque ahora estamos utilizando
una base 2 que es más elevada que la base 0,50 que usamos en el primer ejemplo. Eso hace que la curva interna se eleve. Buscamos en el laboratorio óptico tratar de reducir esta curva interna. Por eso es que en el ejemplo anterior, como les mencionaba, utilizamos una base 0,50 y se redujo la curva interna resultante. Cuando la graduación negativa es aún más alta o que incluye algún astigmatismo, entonces esa curva interna se elevará más. Entonces se hace necesario crear lentes bicóncavas como un medio para resolver y crear esa determinada graduación. La técnica de crear lentes bicóncavas hace que las curvas internas no se hagan aún más pronunciadas o más profundas. Veamos un ejemplo de cómo calcular un lente con curvas bicóncavas. Utilizaremos para este ejemplo la misma graduación que manejamos en los ejemplos anteriores, que sería de una graduación de menos 17 dioptrías esféricas. Haríamos lo siguiente. Primero colocamos la graduación, que ya dijimos es de menos 17 dioptrías esféricas, y después agregamos la compensación que este lente requiere, que es de 1.75, y entonces hacemos la suma de estos dos valores y obtenemos una curva interna de 18.75 dioptrías. Después este valor lo dividiremos para crear en el lente dos curvaturas. Vamos a crear en el lente dos curvas negativas, una por esta cara y otra por esta cara. Voy a dibujar aquí cómo sería aproximadamente las curvaturas que este lente obtendría, y voy a colocar los valores que vamos a manejar. Por una cara del lente utilizaremos una curva de menos 5.75 y por la otra cara utilizaremos otra curva negativa de menos 13 dioptrías. Al hacer la suma, ahora sumaremos estos dos valores y obtenemos una curva de 18.75, la cual es esta que ven aquí. Con esta curva interna que este lente requiere para graduarse con menos 17 dioptrías esféricas, pueden ver ustedes que es la misma. Es la misma curva interna que el ejemplo que tenemos aquí resultó. Acá en este ejemplo, al hacer la suma de estos dos valores, de estas dos curvaturas, obtenemos la misma curvatura que ven aquí. Y el lente se graduará entonces con menos 17. Pueden ver también aquí cómo las curvas se redujeron. Por una cara vamos a tener menos 13 dioptrías y por la otra cara del lente vamos a tener menos 5.75. Aquí también pueden ver cómo no sumamos la base del lente, como en el ejemplo anterior que sumamos la base 2 a los valores, o como en el ejemplo que tuvimos como primer paso, el cual utilizó una base de 0.50. En este caso de la lente bicóncava no sumamos el valor de la base del lente porque durante el proceso de crear las curvas negativas que este lente va a llevar, las cuales serán dos, como ya lo dijimos, una de menos 5.75 y otra de menos 13, una se creará por una cara y la otra por la otra cara. Al hacer eso, la cara de la base
quedará eliminada. Es por eso que no estamos utilizando o sumando aquí en estos valores la base como en los ejemplos anteriores. Los laboratorios procesan este tipo de lentes cuando la persona necesita de este tipo de graduaciones extremas y que por diversos motivos algunas personas no pueden obtener una cirugía para corregir ese tipo de ametropías elevadas. Es cuando se hace necesario crear este tipo de lentes bicóncavas. Y aquí pueden ver físicamente dos lentes bicóncavas. Pueden ver una curvatura de la lente y aquí pueden ver la otra curvatura. Se forman en estas lentes, como ya lo dijimos, dos curvas negativas. Cuando los lentes bicóncavos pasen a ser biselados, la curva menor quedará hacia adelante de lo que es el armazón y la curva interior o la curva mayor quedará hacia la parte interior del armazón. Gracias, nos vemos en el siguiente video.